¿Qué pedo, mis queridos FIFA lovers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Fifas, el podcast. Y hoy traemos un invitado especial con un tema diferente. Un tema del que normalmente muchos no saben. O sea, cuál es el proceso de una visoría. Así que así les vamos a dejar, pero vamos a entrar en el tema un poquito más adelante. Nos acompaña en esta ocasión Alberto El Pato Baeza. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Bien, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto. ¿Qué pasó, mi Guti? Muchas Por cierto, gracias. no te saludé, perdóname, güey, pero... Bien, muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues vamos a darle un rato a esto. Eso, chinga, muchas gracias. ¿Cómo estás, Pepín? ¿Bien? Todo bien. Mr. Producer, ¿todo en orden? A huevo. ¿Y esas perfecto. gafas, negro? Me traigo un putazo. ¿Otra vez la Barbie? No, oye, no. No, luego te contamos eso, pero me madrearon. Sí. Perfecto, pues entonces estábamos hablando... Bueno, te contamos un poquito cómo está este tema. Pato, ¿verdad? ¿Te decimos así, Pato? Sí, Perfecto. Pato. El programa se divide en el primer tiempo, donde vamos a hablar un poquito del tema que nos incumbe, que son las visorías en el fútbol. Va a haber un medio tiempo, un espacio publicitario, y en el segundo tiempo nos vamos a enfocar en quién es el Pato Baeza. ¿Sale? Buenísimo. Perfecto, entonces vamos a empezar con el primer tiempo y pues, qué mejor que nos explique un experto qué es una visoría. Bueno, pues una visoría es una búsqueda de talento. La mayoría de los equipos profesionales o bueno, cualquier empresa se dedica al scouting, ¿no? A buscar gente importante para su empresa, para que puedan dar mejores resultados. Y bueno, pues en el fútbol son las famosas visorías que pues son búsqueda de talento. Buscar talento para, principalmente, pues, para poderlos preparar y que puedan llegar a la primera división. Ok. Me imagino que hay algunas funciones o algunas características especiales de un visor, ¿no? O sea, porque digo, no es como cualquier... A ver, lánzate a ver qué hay, ¿no? O sea, tienes que saber, sí, ¿no? Tienes que saber específicamente qué es lo que estás buscando, tienes que tener noción y antecedentes dentro del fútbol, ¿no? Entonces, a ver, Pato, ¿cuáles son las características o las funciones que tiene que tener un visor? Bueno, es muy cierto lo que dices que, bueno, el tema de las visorías yo creo que no tiene mucho tiempo en que se ha profesionalizado y, bueno, te digo, no tiene mucho tiempo y era así, ¿no? Era normalmente a lo mejor era el amigo del amigo, pues te quiero meter al club y te voy a poner en las visorías. Este es el primo, no te voy a dar de técnico, pero te voy a dar en visorías. Entonces era un error que cometían los equipos porque, bueno, pues las visorías tiene que estar la gente más preparada, la gente que más sepa del club, la gente que más sepa de la historia, de la mística, de sistemas de juego, de qué hace el equipo de primera división, qué tipo de jugador. Entonces tiene que ser... Y con eso el perfil del jugador, ¿no? Conforme a eso. Tienes que conocer perfectamente el perfil del jugador que requiere el club, a qué juega el club, cuál es la mística, la misión, todo lo que es el club, para poder llevar los jugadores y sobre eso elegir el tipo de jugadores que necesitas, ¿no? Entonces, pues creo que poco a poco se ha ido profesionalizando esta parte de las visorías, ¿no? Como ahí han copiado de otros lados, de otros países, esa forma de visorías. Pues fíjate que Como en la NBA o en otros deportes, a eso me refiero. O siempre ha sido como la metodología del fútbol normal en las diferentes No, va países. cambiando. Hoy, te digo, en los clubes existe un área que se llama inteligencia deportiva, que tiene que ver mucho con el tema de búsqueda de jugadores. Todo el tiempo están buscando jugadores, pero bueno, al final sí tiene que ser alguien que conozca muy bien, primero lo que quiere el entrenador de primera división, lo que requiere el club, ¿sí? Y sobre ese perfil ir eligiendo a los jugadores, ¿no? Entonces, digo, cada vez se va haciendo mucho más profesional en esta parte, mucha gente mucho más preparada en esto, porque no puede ser cualquiera, porque estás llevando, ahora sí que la materia prima para el equipo, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, me imagino que una visoría, digo, yo la verdad esto no lo sé muy bien, o sea, una visoría, cuando yo estaba morro, te estoy hablando de hace 15 años, hace 16 años que van a haber visorías. Uh-huh. Es una especie de evento, por así decirlo, donde, a ver, jálate acá, tal fecha, tal hora, llévate tu uniforme blanco y ponte a entrenar y ahí van los visores, ¿no? Eso es como normalmente se lleva a cabo una visoría, ¿o ya ahora es diferente? Lo que pasa es que depende, te digo, cada categoría, o sea, los clubes normalmente desde la primera división hasta la categoría de 10 años.
dependiendo para qué categorías son la búsqueda de jugadores, es la estrategia que tienen que seguir para buscar jugadores, porque no puedes hacer una visoría abierta para buscar jugadores para la categoría sub-23, Claro. ¿sí? Porque bueno, en ese momento la calidad de jugadores que necesitas, el parámetro de calidad que se requiere, no lo vas a encontrar en una visoría abierta. En ese momento tienes que ir, bueno, la estrategia que vamos a seguir para esta categoría, bueno, pues va a tener que ser buscar en equipos de la liga de expansión, buscar jugadores en segunda división, buscar jugadores en tercera, ¿sí? Donde ya tienen un proceso de entrenamiento, donde ya tienen un proceso, donde sus parámetros de calidad ya pueden estar mucho más cerca de lo que es los jugadores que en ese momento están en la categoría de sub-23, pongámosle así, ¿no? Que hay visorías también, por ejemplo, para la primera división. Entonces, ¿dónde haces visorías para la primera división? Te digo, no puedes hacer una visoría de vénganse todos los chavos y a ver quién quiere jugar en primera, ¿no? Profe, yo puedo. A ver, vete a tu tío, a ver qué tal le pega bien a la pelota. A ver, el gordito, póngalo de portero, ¿no? Entonces pasa eso, que a veces la gente tiene esa mala información y a veces escuchas muchas historias que pues, no tienen que ver con, pues es que yo fui y no me agarraron, o es el amigo, o agarran al primo, o agarran al que dio dinero. No. Ese es un pedo, ¿no? Ese sí es, bueno, o sea, me imagino que siempre ha habido ese problema del Ese tabú. sin palancas no entras, ¿no? Porque, digo, a mí me pasó en su momento, ¿no? Con un ex, vamos a ponerlo, un ex trabajador del Cruz Azul, me recomendó para hacer unas visorías ahí en la Noria, y pues después él tuvo un problema y se fue, y mi papá, pues, te digo, yo tenía como 12 años, mi papá preguntó, oye, ¿cómo ves a mi chavo? Dice, la neta sí trae, pero va a estar muy cabrón. O sea, porque aquí hay güeyes que uno traen más y dos, pues tu palanca ya se fue. Entonces, ya así me dijeron. O sea, me dijeron así de, no, pues bueno. Y me pusieron a mí a jugar con güeyes. Yo soy del 92, me pusieron con güeyes del 86, 87. Yo así, muchas madres otras. Así, bueno. Perdón, ¿no lo? No del 74, muchachos. Entonces, es un tabú que tal vez mucha gente confunde visorías con una transacción, ¿no? O sea, porque eso es algo que a mí en lo personal no logro entender. ¿Cómo es que llega un futbolista a ese sueño de como la de Gol, ¿no? Que tú vas, la película de Gol, tú vas, te ven jugar y te meten a unas pruebas a un equipo. Porque mucha gente piensa eso, güey, pero tal vez hay algo diferente. Tal vez no es el tema de pagar, evidentemente, pero ¿qué pasa ahí cuando tú ves ese diamante en bruto? ¿Qué pasa? O sea, Lo que pasa es que te digo, el tema, bueno, visoría como tal es, bueno, pues vamos y vemos jugadores, ¿no? ¿Pero a dónde van? Donde sea. puedas. Pero ¿cómo es esa parte Digo, de...? tiene que ver con la estrategia. Si vamos a buscar jugadores para la primera división, Ajá. bueno, pues hay que decir, bueno, ¿dónde podemos encontrar jugadores que tengan estos parámetros de calidad? Yo van a escuchar en este momento mucho mi palabra parámetros porque al final es así. Sí, a ver, si quiero conseguir a alguien para que trabaje en Google, bueno, pues tengo que encontrar a alguien que tenga una capacidad importante me estás comentando, es como si como en una empresa, como bien decías, en un RH te dicen, a ver, yo que busco un perfil de un empleado, te doy todos los puntos a conseguir y ya RH se dedica a meterle ofertas y todo eso. Entonces vas a buscar para primera división, bueno, pues tendrías que ir a la misma Liga MX a buscar, a ver, sabes que este jugador nos puede servir, este jugador creo que puede tener lo que necesitamos, o sabes que vamos a Argentina, vamos a Sudamérica, bueno. Eso hablando del primer equipo, ¿no? Hablando del primer equipo. Si vas a buscar jugadores para la categoría de 10 años, dices, bueno, pues ¿dónde podemos encontrar jugadores de esto, de esas características? Pues vamos a los colegios, vamos a las ligas, vamos a hacer una visoría, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una visoría donde puedan llegar los niños de muchos lados. A torneos, ¿no? Sí, también, vamos ¿no? A un torneo, sabes que existe el torneo tal, torneo X, pues vamos a esos torneos. Si vamos a buscar jugadores entre los 16 y los 18 años, pues vamos a los torneos nacionales. Si vamos a torneos nacionales, vamos a buscar jugadores, ¿no? O sea, uno es la búsqueda de jugadores y la otra visoría como tal es, a lo mejor no es exactamente el término, pero es, Pumas va a organizar una visoría en tal lugar y ahí llegan todos los niños. A veces no me gustaba mucho a mí esa parte. Avisar eso, ¿no?
no que avisar, sino ese tipo de eventos, porque pues, llegan muchísimos niños, muchísimos chavos, y a veces pues son chavos que a lo mejor a lo mejor ni siquiera juegan en un equipo de fútbol, ¿sí? No dicen, pues yo voy, ¿no? Entonces a veces es como empezar desde -10. Sí, claro. ¿Sí? Entonces dices, Y empezar a descartar, ¿no? Y empezar a descartar, entonces dices, ¿sabes qué? Viene la final de la Liga del Sur o del Norte. Entonces en esa dicen, son las finales. Bueno, seguramente en las finales hay jugadores que pueden tener talento que nos pueden servir. Pues vamos a la final, es decir, no es importante ir porque seguramente encontramos a alguien. ¿Sí? Y de ahí se van trayendo los jugadores. Te digo, es una búsqueda de jugadores que es constante todo el tiempo. Tienes que estar buscando jugadores y teniendo una estrategia de búsqueda dependiendo la categoría a la que vayas a buscar jugadores. Y ahora, evidentemente, deben de haber ciertos requisitos para que puedas asistir a una visoría, ¿no? Como participante, digamos, ¿no? Y digo, esos requisitos me imagino que pues, primero es saber jugar, ¿no? Creo que es el primer punto, ¿no? O sea, que de menos tengas noción. Pero ¿habrá algún otro requisito para que puedas asistir tú a una visoría? Fíjate que no, fíjate que las visorías esas que son abiertas, ese es el tema que hablaba ahorita, ¿no? A veces es, empezar muy de atrás, y sobre todo los equipos de primera división necesitan jugadores ya, ¿sí? Contrario a lo que la gente piensa, que te digo que no, pues solamente se queda el primo o el amigo, eso, no, los equipos de primera división están ávidos de encontrar buenos jugadores y están con una necesidad enorme de talento, entonces todo el tiempo están buscando y por eso te digo, contrario a eso, ellos están dispuestos los clubes a pagar. Uh-huh. O sea, es al revés, ellos están dispuestos a pagar lo que sea si encuentran un talento, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Si encuentran un talento o alguien que les pueda servir, están dispuestos a pagar. Hay eventos nacionales que son muy conocidos, que por ejemplo hay uno que era el torneo Benito Juárez, que ahora le cambiaron el nombre, no me acuerdo ahora, no sé si es de una marca, de un banco, pero no sé cuál. Y es un torneo nacional que es muy bueno, o sea, muy, muy, muy bueno, o sea, y sí o sí sacas jugadores. Uh-huh. Y es de entre, ahora no recuerdo si era entre los 17 y 15 años, pero van todos los equipos de primera división, todos los equipos de primera división van. Y ahí se pelean los jugadores, ¿sí? O sea, ahí el talento que hay es tan bueno que puede haber equipos que dicen, ¿sabes qué? Vente conmigo, no, vente conmigo y yo te doy esto, no, vente conmigo y yo te doy el doble de eso. Son como un draft. Es como un draft, sí, y es un torneo muy son bueno. Los juegos del hambre, pero... Ajá, sí, suena broma, pero sí a decir eso, ¿no? Sí, entonces, peleando. Sí, entonces tú ves un buen jugador y te digo, los clubes están ávidos de talento que están dispuestos a pagar, contrario a lo que la gran mayoría de las personas comentan de, no, es que a mí me pidieron, a mí me dijo que si no esto, a mí me dijo que tu palanca se había ido, ¿no? Saludos, doctor Pip. Sí. Entonces, no, pero es broma ahorita. No, sí, no, ni pedo. Pero sí, tiene que ver mucho en quién te cuenta la historia, ¿no? Claro. ¿Quién te cuenta esa historia? Normalmente el que no se quedó, ¿no? Ey. Pero, te digo, no, contrario a todo eso, los clubes están ávidos de encontrar gente y pagar bien. Claro. Y pagar bien, ¿no? Y entonces, por ende, la siguiente pregunta queda muy ambigua. ¿Qué perfil busca un visor en un jugador? Pues ahí como bien lo comentabas, ¿no, Pato? O sea, pues depende del club y de tus necesidades, ¿no? O sea, si buscas cualquier posición o si buscas alguna estrategia técnica, ya dependerá del perfil que estés buscando. Sí, ¿no? exacto. No es lo mismo, por ejemplo, el perfil de jugador que necesita el América, no es el mismo el que necesita Pumas o el que necesita Cruz Azul o el que necesita el Puebla. Sí, son totalmente diferentes. Ha pasado muchas ocasiones que jugadores que a lo mejor estaban en Pumas no les fue bien, pero van al América y a lo mejor les va muy bien, uh-huh. ¿sí? O jugadores que estaban en el América y van al Puebla y les va muy bien, uh-huh. y en el América pues no había espacio, o no cumplían con los requisitos, o el perfil de jugador que se requiere para cierto tipo de equipos, porque también no es lo mismo jugar en Chivas, ¿sí? O América, donde vas a jugar siempre con el estadio lleno, con una presión siempre a 1000%, que el Puebla. En el Puebla, ¿no? Donde a lo mejor pues, la presión no es tanta. En Mazatlán, ¿no?
o en Mazatlán, pero por ahí puedes despegar. Que ya Claro. tienen su programa, bueno, de debut, ¿no? También Sí, de sí, visorías, ¿no? Su programa, ¿cómo se dice todo? ¿Reality? Su reality, exacto. Sí, sí, sí. Sí, o sea, hay que ir cambiando, hay que ir cambiando, ¿no? O sea, modificando conforme vayan pasando, ¿no? Eso se me hace bastante interesante, pero a mí me surge esa duda de cómo eran los procesos de la visoría antes, o sea, porque es poco, decías que es poco que el tiempo que tiene profesionalizándose esto, ¿no? De las visorías. Antes no me imagino cómo era, ¿no? El tema de... ¿Qué pedo, Guti? Unas gomitas. Si Por se eso empieza, no le digo. Es como en el cine, ¿no? El güey. Una disculpita. O sea, me imagino que antes, la verdad, no tengo ni idea. Y estoy hablando de los 70s, 80s. No. O sea, no tengo ni idea cómo era una visoría o si es que solamente lo veías jugar y decías, a ver, ven, vamos a hablar tú y yo, ¿cómo ves? ¿Jalas? Ah, no sé. Sí, yo creo que siempre ha existido en la persona que se dedica a buscar jugadores, siempre, en la mayoría de los clubes, ¿no? Y ha habido personajes muy importantes en esa parte. Y era gente, pues sí, que andaba en las canchas, viendo jugadores y, pues, a ver, me gustó, vente. Sí, a ver, a lo mejor el tema de vamos a hacer una visoría y que vengan todos, a lo mejor no lo tengo tan claro que ya lo hicieran, pero sí había normalmente en los equipos de fútbol alguien que se dedicaba exclusivamente a andar en las canchas buscando jugadores, ¿sí? Buscando jugadores y a veces era de, pues me gustó, a veces directo a la primera división los llevaban, ¿no? Directo a la primera división. Ahorita ya es muy, muy difícil, muy, muy, muy difícil que alguien de fuera, alguien que no esté en un equipo profesional llegue directo a la primera división. Es muy, muy, muy Sí. complicado por el trabajo que ya tienen los jugadores de primera división, ¿no? Y por los parámetros que tú dices, Sí, ¿no? Los sí. parámetros que A exigen. lo mejor los parámetros de talento los tienen, pero todo el trabajo físico, el trabajo técnico, el trabajo cognitivo, no, está Oye, lejos. ¿y hay alguna posición? Digo, obviamente te dan qué posición necesita cada entrenador o categorías, ¿no? Pero ¿hay alguna posición ahorita en México que digas, ¿sabes qué? Es muy difícil de encontrar o compleja por, no sé, no sé, debe haber algo, ¿no? Que esté ahí fallando, no sé. Por los mismos chavos, ¿no? O no sé, algún... No creo, tema. no, creo que llevo muchos años. Realmente esta parte de búsqueda de jugadores, yo la empecé a hacer antes de trabajar, trabajé 12 años en los Pumas. Ok. Mucho de ese tiempo yo me fui el encargado de fuerzas básicas y realmente la parte de visoría, increíblemente cuando ya estoy en los Pumas no existía. ¿Sí? No existía un área de búsqueda de talento, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, lo más importante que necesitamos es la materia prima y Claro. no tenemos, sino estamos solamente esperando que los chicos vengan a probarse, Claro. ¿no? Entonces, pues, en ese momento, pues ya veías a Pachuca, veías a Santos, Sí. veías a Chivas, veías con un departamento de búsqueda de jugadores muy grande, o sea, de 20, 30 personas buscando jugadores por todo México. Y en ese momento los Pumas, pues no teníamos a nadie, ¿no? Y nos estábamos rezagando en ese sentido cuando Pumas, bueno, pues era por muchos años fue número uno en cantera, ¿no? En canteranos, Sí, ¿no? En canteranos. hasta para la selección. La selección del 86, pues el 90% eran jugadores de Pumas. Sí. O mucho tiempo los jugadores de Pumas eran los de la selección. Entonces el Pumas se fue quedando y fue siendo superado por estos equipos que lo hacen muy bien. A la fecha Claro. lo hacen muy, muy bien. ¿Sí? Entonces en ese momento hice el área de visoría, pero pues era yo. ¿Sí? En el departamento de visorías, yo. Sí, tal cual. Entonces, la gente me empezó a identificar mucho como pues es que es la persona que busca jugadores en Pumas, es el visor. Entonces, también tuve que ir aprendiendo y haciendo toda una estrategia de búsqueda, porque dije, bueno, no puedo, estoy perdiendo el tiempo si voy a la Liga Interclubes a buscar un chavo de 20 años. Porque no, si yo lo traigo Claro. aquí, no, tiene Se lo van a comer. tiene 5 años de retraso en cuanto al A trabajo, formación, a todo lo que tiene un jugador ya de esa edad. Dije, no. Entonces, ¿dónde puedo encontrar jugadores? No, pues solamente en la liga de expansión, en la liga de ascenso,
¿sí? O en segunda división, o a lo mejor algún jugador que ande por ahí por Estados Unidos. Ajá. Pero, y así fui haciendo las estrategias, así fui creando esos búsqueda de talento para las diferentes categorías. Entonces, en tanto tiempo que ya hice eso, pues me di cuenta del talento que hay en México. O sea, igual, gracias a todo eso pude viajar por muchas partes del mundo y ver jugadores de edad, de las mismas edades de los mexicanos. Yo decía, nos toca Brasil. Dice, puta, nos toca Brasil, nos van a meter 20 goles. O sea, ¿por qué? Porque también son creencias, ¿no? Son creencias y es con lo que vas creciendo, con lo que vas aprendiendo. No, Brasil es superior. Argentina, no, pues te va a golear. Italia, no, puta, Italia. Entonces siempre nos hacíamos menos. Cuando empiezo, entonces los niños que llevábamos, pues ellos no habían escuchado nada, eso lo había escuchado yo, ¿no? Entonces yo me fui dando cuenta, dije, bueno, yo no les decía nada. Para ellos era lo mismo enfrentar a Brasil que enfrentar a Argentina. Que 11 contra 11, ¿no? Para ellos era 11 contra... Exactamente. El que tenía las ideas retrógradas era yo, Sí. no ellos. Claro. ¿Sí? Entonces me fui dando cuenta cómo competían. Me fui dando cuenta que el talento mexicano era buenísimo. Entonces, a partir de ahí me empecé a investigar, a preparar, a hacer inventos. Entonces, bueno, ¿por qué los nuestros no llegan a las grandes ligas? No dan ese dedo de pecho, Sí, ¿no? porque si estos niños que veíamos entre los 10 a los 15 años, normalmente el jugador mexicano o el equipo mexicano quedaba entre los 3 primeros, ¿sí? Y por ahí alguno de los chicos mexicanos era el mejor jugador del torneo, ¿sí? Pero ¿qué pasaba después? ¿Sí? Que normalmente los mexicanos no trascendían o no avanzaban y los otros niños, puta, los veías jugando ya en la Champions. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué los nuestros no? Si en ese momento entonces era todo ese proceso de entrenamiento, de preparación, ¿sí? De todo lo que les dan los clubes, desde alimentación, escuela, entrenamiento, los mejores entrenadores, Claro. los mejores psicólogos. Y ese es el tema, más que no haya talento o que no haya jugadores o sea, puede haber centros delanteros, puede haber de lo que quieras, puede haber en México, pero Ajá. llega un momento donde sí la preparación tiene que ser de un nivel elite. Si no, no va a pasar nada. Claro. Ok. Y es curioso que, o sea, esas ideas retrógradas que dices que tenemos, la verdad, sí, obviamente, pues nos antecede una historia bastante que nos permite pensar eso, ¿no? Pero creo que es eso, o sea, creo que en una visoría es importante justamente quitarse esas ideas, pues para ver que ya te descubriste, ¿no? Que en México hay muchísimo talento. Ahora sí que solo falta apoyarlo, ¿no? Porque pues sí, no lo apoyamos. Y a mí es lo que me gusta y me hace preguntar, o sea, qué diferencia existe entre una visoría en México y una afuera? O sea, me refiero a, tú estás buscando para Pumas un futbolista, vamos a ponerlo, un futbolista joven. Pero las aquí en México, la visoría, pero también tienes que salir. Entonces, ahí ¿qué cambia? ¿Cuáles son los porque por algo te tienes que salir, ¿no? Por algo te dicen, lánzate a Argentina, lánzate a Brasil, lánzate a Italia, donde sea. Pero ahí tiene que haber un cambio. ¿Por qué te tienes que ir a otro país si tenemos talento aquí en México, ¿no? ¿Ahí vas más sobre las necesidades del club o sobre el perfil que buscan en un jugador o simplemente pues, para ver si hay algo mejor que un mexicano, ¿no? Podría ser, también se vale. Yo creo que primero que nada es por costumbre. O sea, llega un directivo, llega la gente de la primera división y lo hace por costumbre, lo hace por hábito. Es que vete allá a ver jugadores cuando dices, Sí, oye, ve a Brasil. Sí, ve a Brasil, ve a esto, ve allá. ¿Y por qué no aquí? Claro. Sí, entonces lo que yo conocí, lo que yo vi, era ya como un hábito. O sea, no era como algo que... Como el que Cruz Azul. Sí. No Ay, era perdón, Levi. sí, no era como una estrategia de, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo porque necesito. No, vete allá y a ver qué ves. ¿Sí? En cualquier lado donde vayas vas a encontrar buenos jugadores, donde vayas. ¿Sí? O sea, si vienen los argentinos, seguramente van a haber buenos jugadores mexicanos, se los van a querer llevar. Pero la metodología de ellos o la idiosincrasia de ellos es primero los argentinos,
¿Por qué? Porque lo que nuestro mercado, nuestro negocio es vender jugadores, ¿no? Claro. Y acá se me hace como un hábito, ¿no? No es Importar. sí, no es así como algo que es bueno, le deja algo al fútbol mexicano. No, yo no creo, porque más bien al contrario, ¿no? O sea, mientras más jugadores extranjeros vengan y mientras menos espacio haya para los mexicanos, México se va a ir quedando y ya le está pasando, ¿sí? Ya le está pasando que ya no está avanzando, ¿sí? No es que haya retrocedido, sino que se estancó y ya hubo un crecimiento importante de Canadá, ya hay un crecimiento importante de Estados Unidos, ¿sí? No es que México se haya ido para atrás, sino que aquellos avanzaron. Y mientras México no tenga jugadores, una cantidad mayor de jugadores jugando fuera de México, a México le va a costar mucho trabajo. Claro. Y por ejemplo, o sea, aquí hay una pregunta bastante, bastante interesante para mí. O sea, con el nuevo acomodo de fuerzas básicas y el circuito profesional, o sea, ¿crees que tenga un buen futuro futbolístico de los jugadores de esas categorías? O sea, ¿a qué me refiero? Si en fuerzas básicas se le da ese proceso desde la visoría hasta como digamos, el desarrollo profesional, ¿crees que sí exista un buen incremento de talento o de desarrollo futbolístico en México? Porque creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Ese futbolista mexicano, vamos a ponerlo un ejemplo, como el Messi, ¿no? El Messi que pues, nace con talento y el club de Barcelona lo apoyó toda su vida. Y el desarrollo por ahí fue. Entonces, ¿crees que en México estamos muy lejos de eso? ¿O estamos cerca? ¿O no, de plano no vamos a llegar? No sé. No, yo creo bueno, como les digo a veces en los cursos que damos, les digo, bueno, no pongan a Messi porque Sí, bueno, ese güey ese es extraterrestre. Sí, ese güey, quién sabe qué pedo. Ponlo en otro lado, sí, en otra mesa. Ese es otro, porque existe uno en el mundo y como él hace 1000 años que no hay uno, entonces, bueno, Pelé, Maradona y deja ¿no? O sea, son tipos. Ujú. Entonces, pero yo creo que México, te digo, mientras México no cambie la visión, de decir, en lugar de ser exportador, vamos a ser importadores, ¿sí? Y lo puede hacer, o sea, México puede ser una potencia en el fútbol, pero, bueno, no sé. Cae en el dinero, ¿no? Pues sí, siento que la gente, vos decís, ¿sabes qué? Es que nos da más lana traer un jugador de fuera. Puede ser. Más barato. Pero al tiempo, a largo plazo, sí, a largo plazo puede ser que el negocio del fútbol mexicano sea importar jugadores, o sea, y hay romperla con sí, muchos jugadores en Europa y en equipos top. Hoy ves a Santiago Jiménez, ¿sí? Un chavo que se hizo aquí en México, independientemente de que el papá es argentino, pues es un chavo que se hizo aquí en México y es una historia padre la de él porque bueno, a Santiago, como a muchos, me tocó verlo de niños, ¿sí? Y Santiago jugaba en el Cruz Azul en fuerzas básicas, y Cruz Azul en fuerzas básicas pues nunca ha sido fuerte. Y entonces en los torneos que había, que era el sub-3 y el sub-15, que antes se jugaban en una semana en el CECAP, o en el CAR, Santiago Jiménez era muy superior a todos sus compañeros de Cruz Azul, pero muy lejos, o sea, adelantado ya. Y entonces llamaba mucho la atención y la gran mayoría de los clubes lo invitaban o sea, nosotros lo invitamos a Pumas. Y él nunca quiso, dijo, no, yo soy azul. Sí, yo soy de Cruz Azul. Y dijo, yo soy de Cruz Azul, Qué chido. Y ahí esto. Entonces, así como Santiago y como el Chícharo y como todos, ha habido muchos jugadores jóvenes, pero, te digo, pues no es que no se les dé la oportunidad, o sea, no es de que es que no me dan la oportunidad, no te la tienes que ganar. Claro. Te la tienes que ganar y tienes que. Lo que sí es que el jugador mexicano no compite, ¿sí? No que no compita, sino ¿cómo te podría decir? No es visto de la misma manera que un extranjero, o sea, para el mexicano hay mucha más exigencia. ¿Sí? Entonces no compiten igual, no compiten en las mismas circunstancias. No está parejo. No está parejo, ¿sí? O sea, decir, Sí. si fuera parejo, muchos chavos estarían jugando ahorita en sus clubes, pero no está parejo esta situación. Ok. Perfecto. Bueno, pues yo creo que con esto abarcamos muy bien el tema del primer tiempo y pues vámonos al medio tiempo para nuestro espacio publicitario. Ahorita volvemos.
Y estamos en el medio tiempo de este episodio de Somos Podcast con Pato Baeza. ¿Somos podcast? ¿Qué dije? Somos podcast. Somos Podcast el FIFA. No mames. Somos FIFAs, el podcast. Estoy bien Benedito. crustáceo, güey. Perdón. No te preocupes, mira, tenemos ahorita TechPad. Le echamos la mano. Sí, güey, no. Sí, güey, ahí me despierta. Anunciamos, bueno, nuestro patrocinador, TechPad, que vende celulares, tablets, audífonos, laptops, todo tecnología, marca propia, y también aparte vende cosas gamers como teclados, mouse, para toda esta área tan bonita. Y algún regalo ahora que se acerca Navidad. El Buen Fin. No, el Buen Fin. El Gudend. El Buen Fin. El Gudend, ahí viene Y, el Gudend. y pues todo estas fechas decembrinas, ¿no? Exactamente. Qué bonito lo publicitaste, ¿eh? Ah, Justo haber amigo. hecho mejor. También mencionaron sí, a nuestros ya tú. amigos de Trocar. Ah, ¿otra vez? Ok, tú me dices. Nuestros amigos de Trocar. Aquí les vamos a dejar su Facebook, su número de WhatsApp, donde pueden localizarlos por si necesitan alguna especie de refacciones y material automotriz. Están dentro de esa rama. Y mencionar también a nuestros amigos de Churrería del Valle, que están en Kansas número 20, en la colonia Nápoles, por si quieren ahí darse una vuelta para pues, echarse un churrito, un cafecito. Un desayuno. Unas Unas granizadas. granizadas, que te encantan las granizadas. Hijo Entonces, Pato, algo que quieras tú anunciar, que quieras promocionar, saludar a Bueno, alguien. pues invitarlos para el día 8, 9 y 10 de diciembre, que vamos a tener el seminario para profesionales de fútbol formativo, que es mucho de lo que estamos hablando ahorita, que es del fútbol formativo al fútbol profesional. Ese paso que dan los jugadores y qué se necesita, qué tienen que trabajar los entrenadores para poder preparar a sus jugadores para ese paso. Perfecto. ¿Hay alguna red social o algún número donde puedan localizar? ¿Un correo? El número puede ser el 55 12 80 70 38, ahí para que Llame ya. Llame ya. Perfecto, excelente. Y pues también recordarles, si quieren alguna mención en este humilde podcast, pues acérquense con nosotros y pues lo mencionamos sin ningún problema. ¿Nos vamos al segundo tiempo? Claro que sí. Arre, venga. Seguimos aquí en Somos Podcast, el FIFAs. Entre comillas, negro. Perdón, es que dislexia tengo. Ay, cálmate, Yoda. Dislexia. ¿Se te lengua la traba? Oye, pues continuamos ahorita en nuestro segundo tiempo con Pato Baeza. Y pues la pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados es: ¿por qué te consideras un FIFAs? O si sabes o no sabes qué es un FIFAs. Bueno, ya me explicaron qué es un FIFAs. Pero bueno, toda mi vida ha estado siempre alrededor del fútbol. Mi papá fue futbolista profesional. Ok. Y bueno, pues toda mi vida ha sido alrededor del fútbol, tanto profesional, amateur, todo en realidad, en un 95% de la gente que conozco, amigos con los que salgo de Convives, fiesta, sí, claro. convivo, con los que hago negocio, todos, algo tienen que ver con el fútbol. Ok. Pero no eres como de las personas que, vamos a un bautizo, Pato. Y ya estás en la mesa viendo el partido, ¿cómo van los Pumas? ¿No? Sí. Sí, O su cuate, oye, ¿cómo quedó el Cruz Azul? Oye, ¿cómo va la tabla? espérate, Pato, eres el padrino. Unas palabras, déjame acabo de ver el partido. Perfecto. Oye, ¿y tu papá en qué equipo jugó? Él jugó en el Necaxa. Órale. De hecho, bueno, el original Pato Baeza es él. Él jugó en el Necaxa, jugó en la selección de México, estuvo en el Mundial de Chile, aunque al final ya no fue, estuvo en la lista de los 23. Creo que iban 22 y él fue el 23 y lo... ¿Chile 50? Híjole. Chile 62. Chile fue. 62. Chile 62. Sí, ajá. que fue una buena selección. Y él estaba ahí. Fue un gran jugador. Él era un gran jugador. Dile, es que no tuvo palanca. Ya, culero. Si no por mi palanca, además yo jugaba bien culero. ¿Y en qué posición jugaba? Él jugaba de extremo. Ok. De extremo, era un muy buen jugador. Y el apodo del Pato es por él, ¿no? Porque él fue, él se le pone en el Pato porque un día en una entrevista... Hace cuac. Sí. Tal cual, hizo así, se trabó y iba a decir cuál, y dijo cuac. Y el comentarista le dice, hizo como Pato. Y se le quedó el Pato a eso. Sí, así tal cual. Chistoso. Qué chido, qué chido. Y ya, y bueno, yo desde que nací me decían el Pato y
hasta la fecha. A mí por eso me dicen negro. Un día me entrevistaron y dije, hey, what's up, bro? No es cierto. Me dicen negro porque estoy negro. Oye, ¿y tú llegaste a jugar de manera profesional? Sí, jugué muy poquito, fue muy poco mi carrera. Yo jugué en los Pumas, Uh-huh. después jugué poco en Necaxa y en Toros Neza. Pero pues no fue una carrera larga. Cuando ya me dedico yo al tema del fútbol de menores, mi historia fue de lo que no se tiene que hacer, ¿sí? O sea, mi historia era de lo que no deben de hacer los jugadores, ¿no? O sea, yo soy el ejemplo de lo que no tienen que hacer los jugadores. Por eso me hizo mucho clic a mí, aprendí mucho del tema y por eso me apasiona tanto el fútbol de menores, porque trato de que no hagan lo que yo hice, Claro. ¿sí? De que no vivan lo que yo viví, sino decir, bueno, esta parte que yo viví, que no lo hice bien, o sea, pues era un cuate yo con, la verdad, bastante talento, pero era muy indisciplinado para entrenar, era muy indisciplinado para seguir muchas cosas que si quieres llegar, no solo en el fútbol, a lo que A la te excelencia, dedicas, ¿no? sí, Llegar a la excelencia. hay que estar, Claro. hay que prepararse, hay que estar, hay que ser constante, si te caes, te vuelves a levantar, y si te caes, te vuelves a levantar. Entonces, creo que aprendí muchísimo, aprendía yo más de lo que vivía con los chavos, de lo que yo les podía pasar. Entonces, era muy chistoso porque pues decían, bueno, pues un cuate que jugó muy poquito y que su vida fue así, ¿cómo va a preparar ahora jóvenes? Sí. Claro. ¿Sí? Pero no, al contrario, para mí fue muy bueno porque era así, bueno, lo que no tienes que hacer, eso yo ya lo viví yo. Qué mejor orientador vocacional que alguien que sabe dónde no pisar, ¿no? Es Sí, correcto. exacto. La verdad, qué chido, la neta. ¿Y de qué jugabas tú? Yo jugaba de medio, en esa época le llamaban el 10. Ay, Bueno, guay, el 10. papá. Ay, ¿el Entonces, famoso enganche o qué? Enganche, Enganche. exacto. En esa época le llamaban enganche, así tal cual. Sí, vas de enganche, así te ponían, vas de enganche. Sí, sabías que era el 10. Órale. Sí. ¿Y en Pumas con quiénes jugabas así conocidones? Pues o- en esa época a mí me tocó una de las mejores épocas de los Pumas, porque bueno, estaba Luis Flores, Manuel Negrete, sí. Beto García, Memo Vázquez, papá de Pepe Salgado, Campos. Miguel España. No, Campos en Campos esa también. época Apenas, ¿no? apenas, de hecho me tocó justo cuando Campos viene a México, cuando lo ven en Acapulco Ajá. y viene a jugar un partido de reserva, ¿sí? Y me acuerdo que jugamos en Contreras, Ajá. era un partido molero, que invitaban a los equipos hacían la fiesta del pueblo, invitaban Sí, al sí. equipo de Pumas, de reserva. Y fue Campos ese día. No, paró, lo metieron, no, pues un espectacular, o sea, de verdad, todos los del equipo dijimos, oye, ¿Qué así onda? como cuando te invitan a algún equipo del barrio y te dicen, oye, no vais a faltar para el próximo partido, así con Campos fue, oye, ya tú vas a venir, ya vas a estar aquí, después... O sea, fue impresionante verlo, No, jugar. impresionante. Jugaba de delantero, ¿no? No, de portero. Estaba ese día de delantero. Algo había escuchado Sí. que Jorge Campos llegó a, pues, de manera profesional o a una visoría, no sé, de manera chistosa, ¿no? Porque creo que iban a esperar a su hermano, ¿no? Yo había escuchado una entrevista así de que esperaban al hermano de Campos y creo que su carnal no fue y que el que fue Jorge. Y que ahí ya despegó, que ahí gustó. Ni idea. Algo así No. escuché. No sé. Yo no sé, pero yo creo que ya terminando el partido fue como, no, agarra tus cosas y vente con nosotros. Sí, es que, güey, imagínate Sí, esos sí, talentos. O sea, tú ya jugabas en el primer equipo y él apenas iba empezando su formación. Yo o iba a estaba entrar. en el primer equipo y ese día me llevaron con la reserva para ir al partido ese molero y jugó y ese día fue Campos, Órale. ¿sí? Y él paró, o sea, llegó y paró. Impresionante, ¿no? Sí, Impresionante, todos dijimos, oye, no, casi fue, ya vas a venir con nosotros, ya vas a... Son fuera de serie para No, su época. fuera, Ahí. sí, no, fuera de serie. Oye, Sí, y ahorita me da curiosidad. ¿Cuál ha sido el talento más impresionante que has visto como visor? Así uno que dices, no mames, no sé, Chicharito. O quien tú O digas. sea, que tú hayas visto. Ajá, como Para mí dicen, me tocó, que bueno, hayas ido a scoutear. sí, me haya tocado scoutear fue un caso muy chistoso, que ahora no recuerdo el nombre, pero fue justo en el torneo Benito Juárez, un chico que jugaba de central, de Durango. Entonces yo lo vi el primer partido, o sea, llegando el primer día, fui a ver ese partido,
A ver quién, dónde, Durango contra no sé quién. Ya estaba viendo el partido y como a los 15 minutos, ese central, dije, este chavo, Está qué bueno es. Dije, no, a ver, a lo mejor me estoy emocionando de más, voy a esperar más. Terminó el partido y dije, no, sí, este chavo es muy bueno. Pero dije, bueno, voy a seguir viéndolo. Pero ese mismo día yo me le acerqué y le dije que si le interesaba ir a Pumas, me dijo que sí. Pero dije, bueno, voy a esperar. El chiste es que fue avanzando el torneo y yo lo iba viendo y dije, no, este chavo es fuera de serie. ¿Qué edad tenía el chavo? Él tendría 16, 17 años. perfectito. Pero ya en el transcurso del torneo, pues ya lo fueron viendo más equipos. Te digo que en ese torneo van todos los equipos de primera división. Ese equipo llegó a la final. En la final, yo creo que se le acercaron 15 equipos de primera división. ¡Órales! Se le han de haber acercado todos, ofreciéndole ya hasta dinero. ¿Sabes qué? Vente, yo te doy para que tu familia venga, te doy esto, te doy lo otro, te doy aquello. Y en Pumas, pues no, en Pumas estábamos muy tristes y no le ofrecíamos nada. Más que 2 Goyas y listo. Y una beca. Sí. Con, ni la beca, con las pero- respuestas, güey. Y con las respuestas ya, güey. Un descuento del Yo sentí 50%. que las huellas era como de atún, miau, miau, y se acabó, güey. Sí. Y entonces yo le decía al chavo, oye, tú dijiste que ibas a venir a Pumas, ¿eh? ¿Qué onda? No, sí. Y sí, tal cual. ¿Y sí fue? Vino a Pumas. Órales. Vino a Pumas. Chingón. En esa época él llegó a la segunda división. En esa todavía no existía el sub-20, que si no él llegó a la segunda. Y ese día raro, porque normalmente el equipo, el técnico de la primera división, normalmente llamaba a la categoría sub-20. Para hacer interescuadras. Para hacer interescuadras. Esa vez el equipo sub-20 había tenido un partido pendiente y no estaba. Entonces dijeron, bueno, pues que traigan a la segunda. Entonces va a la segunda división y le digo al entrenador de la segunda, le digo, mete a ese chavo de una vez para que lo vean. Y los entrenadores también son medios necios y no lo quería meter. Le digo, no, mételo. Y lo metió. Igual al medio tiempo, Tuca, que en ese momento estaba, dijo, ¿y ese chavo quién es? ¿Sabes? O sea, ese chavo no lo había visto, ¿no? Se acaba de llegar y todo, y está ahorita. Dice, pues no quiero que venga a entrenar al primer equipo ya. Sí, quiero que venga a entrenar al primer equipo. Sí, entonces al chavo, digo, oye, pues vas a entrenar. Fue un día, dice, bueno, denme oportunidad de ir a mi casa para avisar, ¿no? Que me voy a quedar, que ya va a hacer esto así, así. Sí, vete a tu casa y habla con tus papás y tráetelos para hablar con ellos. Y explicarles de qué se va a tratar. Sí, claro que sí. Pues increíblemente llegó el lunes, el martes, el miércoles y el chavo ya no regresó. Ya no, pues no quiso. No quiso, no le gustó, dijo que no, que él estaba bien en su casa, pero era un talento impresionante. Entonces contra Rafa Márquez. Rafa Márquez, sí. ¡Ay, güey! Y el chavo no quiso. Ya no regresó nunca más. Ahora, ¿se habrá ido a otro equipo? ¿O No, quién no, sabe? no. No. Él quería estar en su casa, quería estar en su pueblo, quería estar con su gente, no le interesaba más. ¡Órales! Sí, y así dijo, no. Así me acuerdo que le hablé, después algún tiempo me contestó y me dijo, no, es que no me gustó. Ya, fue lo que me Pues dijo. no es para todos. Sí, No es para todos. exactamente, a veces ese tema pensamos, ¿no? Que todo el mundo quiere Saludos, ser Carlos Vela. Sí, que todo el mundo quiere ser futbolista profesional, que todo... No todo el mundo, o sea, pensamos que todo el mundo quiere, pero no todo el mundo. ¿Y entonces qué hacía ahí? Si... Él jugaba en la selección de Durango y pues él era muy feliz ahí. Ah, sí, ok. Él era muy feliz en la selección. Tampoco fue al torneo como para que lo vieran, sino él fue porque pues, estaba muy contento de ese equipo, le Claro. gustaba y listo, pero él no pensaba más allá, él solamente quería jugar ahí. Órale. Y otro, bueno, pues, Increíble fue, historia. y ajá. otro fue pues Chucho Gallardo, que fue pues ahorita... Ah, que está ahorita en Monterrey. ¿Jesús Gallardo? Sí, Chucho Gallardo pues es la máxima figura que ha salido de Pumas, Me ¿no? caga ese cabrón. Te lo juro. Digo, Saludos, ¿Por qué Gallardo. no soportas que sea más negro que tú? deja tú lo negro, no se me hace bueno, pero bueno, o sea, algo lo Oye, sí, algo oye. le dieron, que tal vez no es el bueno, imbécil... por eso juega en selección, güey. Yo creo que Lo es siento, bueno, güey. perdóname, pero no, para mí es ¿Estás mejor... diciendo que es mal de visor? Oye, No, es, para mí no es nada bueno ese cabrón, pero bueno. Ese chavo, cuando a mí me recomiendan un jugador de un equipo de tercera división, yo iba a buscar muchos jugadores en la tercera división.
de un equipo que se llamaba Tecamachalco. Ok. Sí, jugaban en tercera división en Tres Ríos, no me acuerdo cómo se llamaba ahí por Whisky Luca. Entonces ya fui a ver el partido. La verdad no supe contra quién iban a jugar, sino simplemente juegan a tal hora, los voy a ver. Para ver al muchacho de Tecamachalco. Entonces el muchacho de Tecamachalco, yo dije, no, pues está muy parecido a lo que tenemos, o sea, ¿cómo para qué llevarlo? Pero en el equipo contrario dije, ¿sabes qué? Ese Moreno, puta, qué bueno es. Y era Chucho Gallardo. Ujú. ¿Sí? Y era Chucho Gallardo, y de ahí lo invitamos acá a que viniera a Pumas. Ujú. Y también era un talento que era muy superior a lo que existía en Pumas. O sea, llegó él, estuvo 6 meses en su categoría y pasó a la primera división. Ujú. Y de ahí, bueno, pues ya la historia de Pero Chucho. aparte ya tenía como 19, 20 años, ¿no? El Chucho cuando llegó. No, estaba entre 17 y 18 años por ahí. Pero ya para un proceso Ya era de fuerza, grande. ya era grande. Pero, pues son de esos garbanzos de libra que cuando llegó era muy superior a todo lo que había en la En cantera. esa categoría, bueno, en En esa. toda la cantera era muy superior él. Y entonces, pues a los 6 meses estaba ya en la ¿Pero de primera dónde división. salió entonces Gallardo? Él es de Tabasco. Tabasco. El equipo donde él jugaba se llamaba la sección 48 de Tabasco. Ok. De ahí era el equipo ese de tercera división. Ujú. Ok. Entonces, sí, fue pues, de los jugadores que a mí me tocó ver con mucho talento, con mucho potencial natural, ¿no? Poco que trabajar con él y que al poco tiempo, pues era. Y de hecho ha sido el jugador hasta este momento que, pues la última figura que Pumas puso fuera de y que es seleccionado nacional. Cierto. Eso sí, o sea, digo, el de que el güey trae, pero a mí no me Sí. gusta, no me gusta cómo juega. No, o sea, creo que hay mejores laterales, y digo, no, porque sea de Pumas, no, la verdad es que me da lo mismo, pero no, ese compa a mí no me Dime llena. uno, güey. Para mí, ya te he A mí dicho, Fuentes. no, El de la América. Luis Fuentes, digo, no porque sea de la América, te voy a decir uno que no es de la América, Abella, el que era Pero de no de es, Atlas y no es Santos, zurdo, güey. pero interioriza poca madre, güey. Sí, pero necesitas un lateral zurdo, que sea Pero zurdo. bueno, güey. también de qué sirve un lateral, por ejemplo, llega Gallardo a la banda y hace un layún, güey, te vas otra vez, te recorres hacia atrás. O sea, ya es muy raro ver a un talento de lateral sí, sobre todo de lateral, que te mete un buen centro, o sea, ya no lo ves. Y Abella es lo que tenía, güey, tenía muy buenos centros Abella, la neta. Bueno, pero a mí me gusta Fuentes, el de él Pumas. cumple muy bien, ¿eh? Puede jugar de central y te puede jugar de lateral. Y cagado, ¿no? Está juega chapado. muy bien, es muy aguerrido, sabe anticipar, tiene muy buen pressing. A mí me gusta. Sí. Siempre ya ha sido regular, ¿no? En todos los equipos que ha Y estado. no figuró en selección. Y Luis nunca Fuentes. lo han convocado. No, sí lo han convocado, ¿no? ¿A Luis Fuentes? No, nunca. no, ¿Ni en Pumas? Nunca, no. Oh, cabrón. A mí bueno, me ¿Luis gusta. Fuentes? Luis Fuentes. Según yo sí llegaron a convocarlo. Según yo no. Bueno, Van a ver esta inteligencia deportiva. Que lo va a buscar. No, sí lo convocaron. ¿Sí? ok, y Pato, ¿realizaste algún digo, porque ya nos queda claro cómo pasa esto de las visorías, pero en cuestión técnico, ¿realizaste algún curso para entrenador? Sí, bueno, hice el curso de la Federación Mexicana de Fútbol para director técnico y bueno, pues la verdad que sí, como te dije, a partir de mi experiencia como futbolista, pues sí, intenté prepararme lo más que pude, entraba a todos los cursos que podía, entraba a todos los congresos que había, leía todo lo que más se podía, entonces sí, en eso mi aprendizaje fue, bueno, pues si quieres estar ahí, tienes que estar preparado, ¿sí? Y que la oportunidad no te agarre, la oportunidad normalmente va a aparecer, lo preferible que te agarre preparado a que te agarre sin preparación. Claro. Entonces, esa era... No es un requisito para ser visor, pero creo que también te da muchas armas, ¿no? También para el día a día de búsqueda, ¿no? Ese Bueno, yo, curso, bueno, a partir de cuando yo ya me empecé a meter mucho en la búsqueda de jugadores, a ver cómo hacíamos, sí creo que es fundamental que tengas el curso de técnico, que sepas muchísimo de esquemas de juego, Ajá. sistemas de juego, sí, Sí, para que también entiendas al entrenador qué es lo que te pide, ¿no? Porque Exactamente. tal vez no hayas jugado y te dediques a ser visor, pues debes de tener como más carnita, Sí, como entonces dices, ¿no? sí Preparación. tienes que tener mucha preparación. Para mí hoy en día el que se dedique a buscar jugadores o que se dedique a buscar talento tiene que ser de las personas más preparadas en ese sentido del club. De hecho, tendría que ser el que más gane, ¿sí? Claro. Porque esa es la materia prima. Sí, Él sí, lleva sí. la materia prima
O sea, lleva la lana, lleva el talento, lleva el Sí, negocio, sí, sí. lleva muchas cosas. Sí. Entonces sí tiene que ser una persona que esté muy, muy, muy preparada. Y los de RH, puta madre. Maldición. Bien mi sueldo Peter. ¿Y en qué equipos has trabajado como visor, Pato? No, solo trabajé en los Pumas. Trabajé en los Pumas, te digo, me eché 12 años ahí, pasé por todas las áreas de los Pumas, o sea, desde estar con los niños de 10 años hasta, bueno, ser el gerente del primer equipo. Estuve como directivo ya del primer equipo y después estuve como auxiliar también de Memo Vázquez. Entonces, pues pasé por todas las áreas ahí de Pumas. Ok. Después, cuando ya salgo de Pumas, bueno, pues sí me invitaron a algunos clubes. En ese momento sí me quise tomar un tiempo porque, bueno, ya fueron muchos años, también te demanda mucho tiempo estar ahí. Entonces, bueno, pues aparte del fútbol hacía otras cosas que dije, no, creo que necesito ya enfocarme un poquito más acá. En ese momento me invitaron a algunos clubes a trabajar, no acepté. Después ya no me invitaron, sí, después ya se olvidaron. Pero no he intentado, estoy enfocado como en otro tema, ¿sí? Que tiene que ver igual mucho con búsqueda de jugadores, con proyectos de formación, que la verdad es algo que me gusta mucho. Pero ya no estás vinculado a un club. No, ya no estoy vinculado a un club, aunque sí algunos clubes me buscan para ver si les puedo ayudar en alguna asesoría, sí, Eso. si les puedo revisar sus programas de fuerzas básicas. Okay. Y bueno, eso lo hago con mucho gusto. Va a todo dar. Oye, ya nos habías comentado cómo empiezas como visor, ¿no? Nos habías mencionado en el primer tiempo que eres el ejemplo de lo que no tiene que hacer, ¿no? O sea, de cierto modo una carrera un poco indisciplinada que te ayudó a ser el visor, ¿no? Pero ¿cómo surge tal cual? ¿Cómo pasó el día en que tú dijiste, hoy, qué chingón, voy a Hoy ser se me visor? ocurrió ser visor. Qué ganas de ser visor, güey. Sí, ¿Cómo fue eso? te digo que en realidad yo era el encargado de fuerzas básicas, ¿sí? Yo era el encargado de fuerzas básicas. Y en ese momento ya nosotros los Pumas ya no pintábamos, o sea, nos estábamos yendo hacia abajo. Y yo decía, bueno, ¿por qué ya no le ganamos al Pachuca? ¿Por qué ya no le ganamos al América? ¿Por qué Chivas nos pasa por encima cuando nosotros éramos número 1? Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué ellos tienen esta calidad de jugadores y nosotros, nuestra calidad de jugadores ya es muy mala? ¿Sí? O sea, el talento que tenemos ya no es realmente, o sea, y me acuerdo que en ese momento, dentro de ya lo que yo estaba viendo, lo que yo iba avanzando, pues le dimos las gracias casi al 70% de los jugadores de fuerzas básicas que teníamos en Pumas. Es una limpieza. Entonces dije, no, estamos trabajando con talento que no va a llegar a primera división, que no tiene los parámetros de calidad para lo que sigue. Y en ese momento fue que dije, necesitamos buscar jugadores. ¿Cómo busco jugadores? ¿Sí? Y ahí fue donde empezó el tema de la visoría. Y como te digo, no había más que yo, y agarré a 2, 3, dentro de ellos estaba Pepe, estaba otro chico que era Neri, que Neri hoy es el secretario técnico del primer equipo, pero Neri pues no tenía, él era como mi secretario, o sea, el de fútbol no tenía ni idea, y entre los tres empezamos a hacer esa parte de búsqueda de talentos y empezaron a surgir jugadores. Sí, empezó a salir, estaba Chucho Gallardo, estaba Mozo, estaba el Lobo Iniestra, estaba Carlitos Gutiérrez, o sea, sacamos como 20, 30 jugadores de esa labor que empezamos a hacer. Entonces ahí fue cuando empecé a darme cuenta de decir, bueno, estrategias para búsqueda de jugadores en cada una de las categorías, ¿dónde? ¿En qué momento? ¿Sí? Y como me veían mucho viendo jugadores, se quedó el tema del visor. Pero en realidad yo no era el visor, sino era el encargado de fuerzas básicas. ¿Sí? Yo era el encargado de fuerzas básicas, pero también dentro de mi dije, bueno, responsabilidad. Y en ese momento también dije, bueno, vamos a ser los mejores. ¿Sí? Vamos a ser los mejores y vamos a traer los mejores jugadores. Hice un proyecto a 5 años. Y entonces dentro de mi responsabilidad era traer jugadores. Entonces yo me di a la tarea de empezar a buscar y 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 a traer jugadores, a traer jugadores. Y por eso se quedó el tema del visor, pero en realidad yo no era el visor, yo era el encargado de fuerzas básicas
Y esa tarea pues la empecé a hacer yo. 2 chambas por el mismo sueldo. Sí, Siempre. sí, sí. Eso no- Y actualmente, ¿cómo está la cantera, o las visorías o la cantera de Pumas? ¿Hace cuánto te fuiste? No, ya tiene como 6 años. Ok. No sé hoy la realidad cómo sea, no sé. Afortunadamente, y bueno, mucho de lo que dejamos lo siguieron haciendo, pero hoy así a ciencia cierta no sé. No sabes. No sé. Y es que aparte ya surgieron los famosos departamentos de inteligencia deportiva. Claro. Ya es donde pues, se ven las visorías tanto del primer equipo y de las fuerzas básicas. Pero antes no existía ni por casualidad ese departamento, ni tenía nombre. Claro. Ok. Sí, no había nada de eso. Entonces, te digo, yo era el encargado de las fuerzas básicas. Entonces, dentro de mi responsabilidad era que tuviéramos talento para primera división, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que hicimos una limpia del 70%. O sea, hubo categorías que se quedaron sin jugadores. O sea, sin jugadores. Había, me acuerdo perfecto, la categoría sub-17 se quedó sin jugadores y jugábamos con chavos de 15 y 16 años porque no teníamos. O sea, los jugadores... Aptos o... si no había. sí, Dije, no, estos no sirven. O sea, estamos trabajando con jugadores que no van a llegar a primera división. Oye, ¿y qué le dices a esos jugadores que les dijeron, no, pues gracias por participar, o qué les dijeron? Sí. ¿O los sí, acomodaron sí. en otro lado? Pues es una parte que es de las partes más fuertes. Eso es difícil, sí, ¿no? porque pues el sueño que tiene la mayoría de los chavos, sí, pues es un sueño enorme, pero a veces también pues tienen que entender que si no tienes el talento suficiente, pues no, pues es imposible. O sea, y en el fútbol, como les digo, en el fútbol normalmente escuchas la creencia esa de es que tienes que dar dinero. Digo, bueno, lo que te descubre es el cuadro verde. ¿Sí? Cuando te meten a la cancha, El cuadro verde. Es ahí, el que habla. ahí solito ya, solito ahí te dicen sí o sí, no. Sí, No. claro. Oye, y además de a Necaxa y de Pumas, evidentemente por ese sentimiento que tienes, ¿simpatizas con algún otro equipo? No, la realidad más con Pumas. Con Pumas es el bueno. Sí, es Pumas. Sí, es no, pues el- 12 años ahí. Sí, Pumas no, y te digo, de niño estuve ahí. Mi equipo, en realidad, mi equipo al que yo iba y al que yo lloraba si perdía y todo, era el Atlético Español. Sí. Créale. Ese era mi equipo porque mi papá jugó en el Necaxa y cuando yo era niño, ahí se cambió de El nombre. Necaxa a Atlético Español. Entonces sus amigos, él se acababa de retirar, entonces me llevaba a los entrenamientos del Atlético Español. Pues ahí lo dejaban pasar, de repente íbamos al estadio, no era como ahora, o sea, él llegaba y voy a ver a mis cuates sí, pasarle. Y nos pasábamos en el Estadio Azteca, íbamos hasta los vestidores, no, pues yo veía a los jugadores, y en esa época el Atlético, o sea, era buen equipo, ¿no? El Atlético estaba, me acuerdo, Manuel Manso, Tomás Boy, Bucetich. Bucetich jugaba en el Atlante. Ya estaba en el Atlántico. Y Ok. y Tommy ese- Boy. Tomás Boy, no era una figurón. Y ese era mi equipo. Después desapareció ya, un tiempo no, pero después me hice de los Pumas. También pues empecé a jugar en los Pumas, en las fuerzas básicas. Jugaste en Toros Neza, dijiste, ¿no? Jugué en Toros Neza, Órale. un año en Toros Neza, pero tengo mi equipo ya hoy son los Pumas. Los Pumas. Bien. Oye, ya para terminar, ¿qué consejo le darías a todas aquellas personas que se quieren dedicar a las visorías o cómo lo podrías, qué raro? Se cayó el cuerpo que ocultaste, negro. No, yo no oculté nada. Aquí tienes ahí amarrado, negro. No, a nadie, ya me puse nervioso. O cómo los orientarías para ser visores, ¿qué consejo les darías a todos ellos? Bueno, primero que nada que hagan el curso de director técnico, que bueno, pues el único que vale en México es el de la Federación Mexicana de Fútbol. Y a partir de ahí que bueno, pues no se dejen de preparar, porque te digo, yo creo que la gran mayoría de los clubes necesita visores. Es un área de oportunidad que les digo, normalmente si vas como director técnico está lleno, siempre hay espacio, ¿no? Como les decía a los jugadores, el cupo está lleno. Vean cuántos jugadores hay, está lleno, pero siempre hay espacio para uno mejor. Para el que es mejor, ahí está su lugar. ¿Sí? Entonces, pero sí creo que en donde más necesidad tienen ahorita los clubes es en la parte de búsqueda de talento, ¿no? Creo que necesitan gente preparada, necesitan gente capaz, ¿sí? Y que no que sea el primo
o al que no saben dónde poner, que pues vete a las visorías tú. ¿Sí? Sí, pues. Entonces sí tiene que, creo que es una oportunidad pero hay que estar muy preparado. Prepárense y hagan el curso entonces, muchachos. Y sobre todo vean fútbol. O sea, vean fútbol, ¿no? O sea, el visor tiene que ver fútbol del barrio, tiene que ver fútbol de escuelas de fútbol, tiene que ver el fútbol de segunda, de tercera, de primera. Es el que más partidos tiene que ver para tener clarito, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita cada club? Muy bien, pues creo que abarcamos bien este bonito episodio de Somos Podcast el FIFAs. Vamos a terminar, no olviden suscribirse al canal. Estamos en plataformas como YouTube, Amazon Music y Spotify como Somos FIFA Podcast. También estamos en Instagram y TikTok bajo el mismo nombre. Y pues agradecerte, Pato, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué? Sí, ya, suscríbanse al canal, denle a la campanita. Denle like al video, comenten, denle click a la campanita. Y pues, ¿tú sabes cuál es la jugada más importante en el fútbol, Pato? No, ¿cuál? La que sigue. Vámonos. Venga. Venga, cuídense.